Dios le bendiga, hermano. Le habla el pastor José Renta desde la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo desde West Palm Beach, Florida. Hoy traemos el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. La semana pasada terminamos el capítulo 9, que vimos la conversión de Pablo, hicimos un repaso y vimos también la intervención de Pedro cuando fue a casa de Eneas y hizo una curación que fue bien conocida porque Eneas llevaba cerca de 8 años en cama y Pedro con bien poquitas palabras simplemente le dijo: Jesús te sana. Eneas recibió la sanidad y caminaba y toda aquella gente quedó asombrada. Y vimos la resurrección de Dorcas, que una vez estando Pedro en el ministerio, lo llaman a Jope para que fuese porque hacía falta allí. Cuando fue a Jope encontró a esta mujer muy conocida también por las buenas obras, las ofrendas, las vestiduras y mantos que hacía y regalaba a las hermanas. Ella enfermó y murió y Dios usó a Pedro para resucitarla y el Evangelio comenzó a expandirse de gran manera. Hoy vamos a continuar con el trabajo que estaba haciendo Pedro. La semana pasada vimos la obra que el Espíritu Santo hizo en Pedro, obra física, pero vamos a ver otro tipo de milagro que Dios empezó a hacer con Pedro. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos edifique con esta palabra que vamos a compartir. Padre, te damos gracias, Dios amado, por tu amor, por la ternura que tienes con nosotros y la atención que diste, un regalo tan grande a Jesús, para que a través de Jesús lleguemos a ti, lavados con la sangre de Cristo. Señor, permite que la palabra cale profundo en nuestros corazones, Señor, y que quede grabada para que podamos también nosotros tener compasión de los que todavía no tienen un encuentro con Jesús y un encuentro contigo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, vamos al capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Y en el capítulo 10 yo voy a ir leyendo y parafraseando. En el capítulo 10 habla de un hombre que había en Cesarea, y este hombre era romano, se llamaba Cornelio y era centurión de una compañía del ejército de Roma que le llamaban la italiana. Y este hombre era piadoso, era temeroso de Dios, era un hombre que hacía muchas buenas obras porque temía a Dios y sentía amor hacia Dios y hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, en verso 3, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido a la memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá qué
es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Así que aquí vemos un hombre romano, un hombre que creyó en el Dios de Israel a pesar de que era romano. Y dice la Escritura que un ángel le aparece a Cornelio. Un hombre que le aparece un ángel, téngalo por seguro que es un hombre que tiene una relación con Dios, que conoce a Dios, que teme a Dios, que ha creído sus mandamientos. Sin embargo, todo eso hizo Cornelio, y aún así, cuando viene el ángel, le dice que Dios tiene presente todas las cosas que Cornelio ha hecho y que envía a buscar a uno que tiene por nombre Simón y por sobrenombre Pedro, que está en Jope, y que él le dirá lo que tiene que hacer. Todas las buenas obras, todas las limosnas, todo lo que hizo este centurión no era suficiente para agradar a Dios y entrar al reino de los cielos. Fue suficiente para atraer la atención de Dios y poner fe en este hombre. Bueno, a esa misma hora Pedro estaba en aquella casa donde se hospedaba y tuvo un gran hambre. Pedro tiene una visión y ve que desde el cielo baja como un manto que tenía todo tipo de cuadrúpedo, y vino una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Verso 14. Pedro le dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Y a la tercera vez, aquel lienzo que tenía todo tipo de animal cuadrúpedo y reptiles fue levantado al cielo. Así que mientras Pedro estaba perplejo por esto que sucedió y que cuál sería el significado, llegaron estos hombres que habían sido enviados por Cornelio. El Espíritu Santo le deja saber a Pedro que vienen a buscarlo, que no se niegue, que vaya con ellos. Así que cuando ellos llamaron y preguntaron que si allí moraba un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo que esos 3 hombres lo buscaban, que eran los 2 fieles y un soldado. Pedro desciende de la azotea donde estaba orando y le dice a aquellos hombres: yo soy el que ustedes están buscando. ¿Cuál es la causa de que habéis venido? Ellos le contaron: mira, tenemos un centurión que se llama Cornelio, un hombre temeroso de Dios, un hombre que hace ofrendas, un hombre que vio en visión, como a la hora sexta, que entró un ángel y el ángel le dijo que sus oraciones y sus ofrendas habían llegado a la presencia de Dios, y Dios le dijo que enviara a buscarte, que tú le dirías lo que tenía que hacer. Así que Pedro los convidó a que se quedaran con él esa noche para salir al día siguiente hacia donde moraba aquel hombre en Cesarea. Así que cuando se levantan en la mañana, Pedro va de camino, llega a aquella
casa y Pedro le dice a ellos que de hecho cuando llegó encontró mucha gente reunida en casa de este centurión y Pedro les dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Estos son los versículos 27, 28 y 29 de Hechos capítulo 10. Pedro les pide cuenta y dice: miren, yo soy judío y al judío no le he permitido que se junte, por decirlo así, con los gentiles. Yo estoy aquí porque Dios me envió, porque Dios dijo que viniera y no me negué. Díganme cuál es el asunto por el cual ustedes me han enviado a buscar. Y Cornelio le cuenta nuevamente su experiencia, que mientras estaba en oración, como la hora sexta, el centurión cuenta su relato, Pedro lo escucha, y como Pedro se preguntaba qué significaba aquel lienzo que tenía tanto cuadrúpedo como reptiles, todo tipo de animales, y la voz del cielo le dijo: toma, mata y come. Y él dijo: yo no he comido cosa común. Y la voz del cielo le dijo 3 veces: no llame común lo que Dios ha purificado. Y ahora Pedro entiende que Dios no hace acepción de personas, que Dios ve igual al gentil como al no gentil. Y Pedro se da cuenta que les daba una orden de que le hablara a estos que no eran judíos. Así que en el verso 34 del capítulo 10 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y esta es la realidad. Dios no hace diferencia entre hombre y mujer, viejo, joven, niño, no importa la nacionalidad. Para Dios, todo aquel que le teme y hace justicia, Dios lo mira con agrado. Y Dios le envía el mensaje de salvación, que es en Cristo Jesús. Verso 36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Esto es, Señor de todos. Vosotros sabéis lo que divulgo por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios unió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. O sea que eso estuvo libertando, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, refiriéndose con Jesús. Dios estaba con Jesús. Verso 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios, que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él
después de su resurrección de los muertos. Y nos mandó que prediquemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban en la casa. Y en la casa de Cornelio estaba su familia, sus parientes, sus vecinos, y estaba la casa llena, porque Cornelio dijo, algo grande va a suceder, porque si Dios ha enviado un ángel que hable conmigo y mande a buscar a este hombre, es porque este hombre me trae palabra de Dios y me va a hacer bien a mí y le hará bien a todo el que le escuche. Y por esa razón Cornelio invitó tanta gente en su casa para esperar a Pedro. Sigue diciendo en el verso 44 que mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo desciende sobre todos los que estaban en la casa, que estaban oyendo este discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, porque había unos que decían que había que circuncidarse, que tenían que ser hebreos para poder ser salvos, recibir a Cristo, esos se quedaron atónitos al ver que también sobre los que no eran judíos había descendido el Espíritu Santo, porque le oía que manifestaban, hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió pues Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sea bautizado estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y Pedro reta a los de la circuncisión, les dice, ¿acaso algún hombre puede impedir que estos sean bautizados? Si ellos recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros. Así que mandó a bautizarse en el nombre del Señor Jesús y le rogaron que se quedase por algunos días. Así que todos los que estaban en casa de Cornelio fueron bautizados. En ese momento que son bautizados y nacen como nueva criatura, entra el hambre por la palabra de Dios, hambre y sed de la palabra de Dios, al punto que le piden a Pedro que se quede, que no se fuera. Bueno, a partir de ahí, nosotros podemos ver que Pedro, cuando vuelve a Judea, él lleva un informe y le dice que los gentiles también habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro sube a Jerusalén, empezó a disputar, a discutir con los que eran de la circuncisión, porque decía, los de la circuncisión, porque has entrado en casas de hombres incircuncisos y has comido con ellos. Entonces Pedro empezó a contar las cosas como habían sucedido y le dijo cómo él, cuando estaba orando, recibió la visita de un ángel que le dijo en visión que primeramente matase y comiese de lo que le era dado del cielo en un lienzo, donde habían animales, todo tipo de animal, cuadrúpedo y reptil, y que estaba sostenido por 4 puntas y bajaba del cielo. Y él dijo, no, nunca he comido cosa inmunda. Y el Señor le dijo, porque ninguna cosa común o inmunda jamás entró en mi boca, dijo Pedro. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, en el verso 9 del capítulo 11. De hecho, dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto sucedió 3 veces. Pedro le cuenta que entonces los que estaban en Cesarea mandaron a buscar a Pedro
Pedro va a Cesarea, entra en casa de este hombre porque Pedro recibió la orden del Señor que fuera a aquel lugar y le hablara la palabra, y una vez fueron bautizados con el Espíritu Santo, Pedro entonces les bautiza en agua, ¿verdad? Así que Pedro le dice, hay una promesa muy linda aquí que le dice que él, le dice el ángel a Cornelio, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, dice Pedro, capítulo 11, verso 15 de Hechos, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar la obra de Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha sido dado, ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así que, llegando hasta aquí, hasta el verso 18 de capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles, vemos que a Pedro les da la orden de llevar el Evangelio, llevarlo a aquellas familias que no eran judíos, sino gentiles. Hemos dicho anteriormente que un gentil es aquel que no es judío y que pasa a ser linaje de Abraham por la fe, porque a Abraham se le llama el padre de la fe, porque por creer a Abraham, lo que Abraham hizo se le tuvo por fe y sus obras fueron tomadas por fe. Así a nosotros lo que hayamos hecho, como fue el caso del centurión, que daba ofrendas, limonas, hacía bien, tenía cuidado de hacer buenas obras, y esas obras fueron tenidas por fe, porque por medio de esa fe él oye la palabra de Dios que trae conversión a su vida, a su alma y también a su familia. Y reciben primeramente el Espíritu Santo y luego son bautizados en agua. Estos gentiles, los cuales despreciaban los de la circuncisión, pasaron a tener una parte privilegiada en comparación de los de la circuncisión, porque los de la circuncisión estaban todavía creyendo que las obras de la ley de Moisés eran las que salvaban si creían en Cristo Jesús, pero estaban creyendo en una salvación por obras, más la salvación se abre a través de los gentiles a un medio de salvación por fe, creyendo, mas no por vista. Caminamos por fe, mas no por vista, dice el apóstol Pablo. Así este hombre Cornelio y su casa fueron bautizados, dice Pedro, le llevó el informe a los demás apóstoles en Jerusalén, y estaban los de la circuncisión que inmediatamente comenzaron a discutir. Siempre que se hable de la palabra de Dios y se predica el mensaje de Dios, habrá quien discuta y lleve a la contraria. Cristo tenía en contra a los fariseos, a los saduceos, que le llevaban la contraria. Cada vez que él hablaba, ellos querían hacer ver como que ellos eran lo que sabían y querían hacer ver a Jesús como que Jesús no sabía de lo que estaba hablando. Y era todo lo contrario. Jesús mismo, Él es el conocimiento. Jesús dijo que Él es el camino, que Él es la verdad y Él es la vida. Fuera de Jesús no hay otra verdad. Y Jesús es el Dios verdadero que vino como el Hijo a salvar nuestras almas. Gloria a Dios. Así que en este momento
se quedaron perplejos los que eran judíos y dijeron, entonces quiere decir que Dios está dando también oportunidad de arrepentimiento y salvación a los gentiles. Bueno, si usted puede ver a Pedro, fue el primero que se le dio la encomienda de ir al pueblo gentil, llevar la palabra al pueblo gentil. Algunos piensan que cuando Cristo le dijo a Pedro, a ti te entrego las llaves del reino, que se refería a que le abriría las puertas a los gentiles por medio de la predicación, por medio de la fe en Cristo Jesús. Algunos piensan que a esas llaves se refiere, pero vamos a ver más adelante que este mismo Pedro, que recibe mandato de Dios de predicar a los gentiles para salvación de los gentiles, este mismo Pedro se atemoriza, es amedrentado por los de la circuncisión y los de la ley de Moisés, y se retiene y reprime el mensaje que se suponía que llevara a los gentiles. Y entonces el Señor llama a Pablo y lo convierte en apóstol para los gentiles, por cuanto Pedro, apóstol, que fue llamado para llevar el mensaje a los gentiles, dejó de hacerlo por miedo, por ser atemorizado y amedrentado de aquellos que estaban en autoridad juntamente con él. Y Pedro quería estar de buenas con los que eran judíos, pero Pablo, siendo mitad griego y mitad judío, no le importaba si lo aceptaban los judíos o si lo aceptaban los griegos. Tampoco le importaba si lo despreciaban los judíos o si lo despreciaban los griegos, que de hecho Pablo, por predicar el Evangelio, fue despreciado por todos. Incluso, he dicho anteriormente, Pablo apela al César buscando salvación de su vida, y el César que la apeló termina dando la orden de que Pablo fuese ejecutado. Así que Pablo vivió una vida donde todo lo que vio a través de su travesía fue traición de los que recibieron la palabra que él enseñó, con la excepción de Timoteo, a quien Pablo le llama mi hijo, y Pablo también tuvo otros discípulos que le ayudaron a escribir, por cuanto dicen que Pablo estaba perdiendo la vista y necesitaba quien se sentase a escribir lo que ahora nosotros tenemos al frente, como las cartas paulinas, 14 cartas escritas con la enseñanza a la iglesia dada a Pablo y dejada a nosotros como herencia. Así que, iglesia, piense que el que está fuera de Cristo, como si fuera gentil y necesita de Cristo, como los gentiles necesitamos a Cristo y fuimos convertidos en hijos de Abraham por medio de la fe. Tenemos que orar, dijo Jesús, por los que nos persiguen. Tenemos que bendecir a los que nos maldicen. Y no podemos devolver mal por bien, sino tenemos que devolver bien por el mal que nos hacen. Ese es el mandato de Jesús. Y dice que nos amemos unos a otros. Y vuelvo y digo, Jesús ordena, no es si puede, si quiere. Jesús ordena que amemos a nuestros enemigos. Así que dejo esta palabra en tu corazón, medítala, piensa que a ti se te abrió el Evangelio, no siendo judío. Igualmente me fue abierto a mí, no siendo judío. Y somos privilegiados, como los que fueron privilegiados en casa de Cornelio y todos los gentiles que de ahí en adelante recibieron salvación, Espíritu Santo y bautismo en agua. Muchos recibimos el bautismo en agua primero y luego el bautismo en el Espíritu Santo. Lo importante es ser llenos del Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios nos permita entender y creer y aplicar la palabra de Dios con gusto, con gozo, liberalmente, de una manera libre para Dios. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, porque tú has escogido
gente que no éramos judíos, para con nosotros y junto con los judíos hacer un solo pueblo, tu iglesia. Señor, el cuerpo de Cristo, el cuerpo cual tiene diferentes miembros, más una sola cabeza, la cual es Jesús. Padre, ruego que esta palabra quede en el corazón de los hermanos, y si alguno no conoce a Jesús, que esta palabra lo lleve a conocer y reconocer a Cristo como Salvador. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Hoy es día de salvación para ti si aceptas a Cristo como Salvador. Puedes hacerlo haciendo una breve oración. Yo la voy a decir, una oración de arrepentimiento. Si quieres ser perdonado por Dios y tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, repite esta oración. Dios del cielo, reconozco que soy pecador. Reconozco que he ofendido al cielo, que he ofendido a los hombres en la tierra, y pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me laves con la sangre de Cristo y escribas mi nombre en el libro de la vida, en el libro del Cordero de Dios. Ayúdame a entender la Biblia por medio del Espíritu Santo, y que yo pueda perseverar hasta el día del fin, cuando Cristo venga por la iglesia, o hasta que yo muera y yo vaya a morar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que hayas recibido a Cristo como tu Salvador. Puedes enviar un mensaje a pastorocr@yahoo.com. Déjame saber que recibiste a Cristo como Salvador, que estaremos incluyendo en nuestras oraciones. Que la gracia y la paz de Cristo sea contigo. Lee el Evangelio de Juan y Hechos de los Apóstoles. Sigue estos estudios. Deja que Dios se glorifique en tu vida. Amén. Iglesia del Señor, Dios les bendiga a todos. Que la gracia y la paz de Cristo sea con ustedes. El pueblo de Dios dice amén.